Entonces, injusticia social y la educación como una herramienta para reproducir esa desigualdad social o para transformarla en un sentido a favor de los sectores populares, en un sentido de mayor justicia social. Primer rasgo. Segundo rasgo, una intencionalidad política, justamente esto que acabo de decir, emancipatoria, es decir, plantear procesos educativos que sirvan para la constitución de sujetos políticos, es decir, para la acumulación de poder, para transformar la sociedad en una sociedad más justa. Es decir, no simplemente transmitir conocimientos, también la educación popular tiene una dimensión técnica, de dominio de herramientas, de dominio de saberes, no es que no, pero sí, sobre todo pensar que esos procesos educativos adquieran una forma humana, una forma de humanización, de participación de los sujetos, que de alguna manera les permita organizarse, constituirse en sujetos políticos, pensarse como sujetos que pueden tener poder, que pueden organizarse, tener poder y disputar otro tipo de sociedad, otro tipo de orden social, más justo, más igualitario, etc. Entonces, la idea de una finalidad política emancipatoria. Tercer rasgo constitutivo, la idea de que son los propios sectores populares los que tienen que organizarse para este logro, que son los propios sectores dominados, con las diferentes posibilidades de dominación que haya, dominaciones de género, dominaciones económicas, dominaciones vinculadas con la expoliación de la tierra y de la naturaleza, pero que son los propios sectores dominados y no un sector salvador, llámese académico, el líder de masas, etcétera, que viene a de alguna manera iluminar las mentes de los sectores populares para que ellos accedan a producir una mejor sociedad. No, son los propios sectores populares que son portadores de saberes, los propios sujetos dominados, que están en esa polaridad de ocupar el lugar de menor poder, los que tienen saberes, y es importante potenciar esos saberes, revisarlos, criticarlos, porque ese protagonismo es el que realmente favorece una transformación social. Freire tenía también otra intuición muy interesante porque él se peleaba todo el tiempo con la izquierda más institucional, o sea, con los que integraban los partidos de izquierda más orgánicos al bloque soviético, el Partido Comunista Brasileño, etc. Tenían terribles peleas. Y él lo que planteaba era, él decía, no se puede hacer educación liberadora si uno es un líder que trata a las masas como si fueran objetos. O sea, si yo trato al otro como un objeto, estoy haciendo lo mismo que hace el dominador. Y de ese tipo de vínculo pedagógico y político no surge un proceso de liberación, surge otra cosa, otra forma de domesticación. Entonces, Freire tenía como esa intuición re interesante, que es una intuición que retoman después en los 90 algunos movimientos sociales, cuando critican las formas jerárquicas de organización de los partidos de izquierda y dicen, no, acá tenemos que hacer asambleas, tenemos que generar estrategias para que de alguna manera cada sujeto pueda decir lo que piensa, sin jerarquías, no importa si vos sos el que dirige el partido, o vos sos el coordinador, o el profesor, o vos sos el académico, sino que todos tenemos que poder conversar sobre estos temas y plantear nuestros puntos de vista, esta idea del diálogo. Entonces, los sujetos populares como protagonistas y sujetos de su propio proceso de liberación y de la transformación social. El otro tema, pensar en que la educación popular intenta incidir sobre la subjetividad. Freire decía, la educación es acción cultural. En los 70 decíamos, intentamos incidir sobre la conciencia. Era una visión un poquito cartesiana, un poquito racionalista, la concientización, pensando en términos principalmente racionales. Si uno discute educación popular en el presente y charla, por ejemplo, con los españoles en rebeldía, que van a estar, sé que el viernes van a estar en una experiencia, bueno, ellos dirían, concientización es una parte, pero también vincularse con el placer, vincularse con conocer a través del cuerpo, conocer a través de la fiesta y la celebración, conocer a través de la intuición, trabajar sobre nuestro sentido común, no solo lo racional, esta idea tan racionalista que teníamos en los 70, la mente, ver la realidad, solo mentalmente. No, todo lo demás, el cuerpo, las pasiones, las emociones, la celebración,
placer, el erotismo, todas esas cuestiones tienen potencia de transformación puestas al servicio de proyectos de cambio social. Entonces, trabajar sobre la subjetividad, ¿no?, de los sujetos, de los educandos y de los propios educadores. Y por último, el último rasgo de la educación popular, trabajar con metodologías, con técnicas, pero último, ¿no?, que sean coherentes con estas cuestiones que estamos planteando, ¿no? Volvemos a lo que decía Freire. Yo no voy a usar la metodología puramente expositiva si estoy pensando en construir un conocimiento colectivo, ¿no? Voy a habilitar la palabra, ¿no? Habilitar la palabra, esa palabra que está tantas veces negada, por ejemplo en esta situación, ¿no es cierto? Pero bueno, así, esto era lo acordado, ¿sí? Entonces, estos 5 rasgos constitutivos. Digo, uno podría pensar, si empezamos de abajo para arriba, técnicas participativas que habiliten la palabra, trabajar sobre la subjetividad, trabajar con los sectores populares, constituirlos como sujetos políticos, ahí ya empezamos a ver diferencias en las experiencias de educación popular que se han generado en la última década. Diferencias, algunas le ponen mayor énfasis a esta intencionalidad política transformadora, otras experiencias trabajan acotadas a otras cuestiones. Y ahí hay toda una discusión al interior del campo de la educación popular respecto de en qué medida una experiencia es o no es educación popular. Una discusión que yo no voy a dar acá porque no tiene ningún sentido y además creo que uno no puede tener el popularómetro, ¿no? El popularómetro para medir cuánto una experiencia es o no es. Lo que digo es que el campo de la educación popular es un campo donde se discute. Entonces, todos dicen hago educación popular, pero algunos dicen no, vos no haces educación popular. Y otros dicen no, vos tampoco. Vos porque excesivamente politizado, vos porque nada politizado, vos que... Ahí veo una cara que dice que sí, bueno, se ve que resuenan estas discusiones, ¿no? Entonces están los que están más radicalizados, los sectores más radicalizados, los sectores que dicen lo que vos haces es asistencialismo, no es educación popular, por ejemplo. Porque lo único que haces es repartir elementos, pero en realidad no estás pensando, no estás ayudando a pensar críticamente la realidad. Bueno, hay enormes discusiones. Por otro lado, este es un campo en donde siempre hubo discusiones. Por suerte, siempre hubo discusiones. Imagínense que en la educación popular, si uno dijera, bueno, ¿quiénes hacen educación popular en el presente? ¿Quiénes hacen educación popular? Las organizaciones sociales. Organizaciones sociales. Ya eso es como un mundo. Organizaciones sociales es un mundo. Yo podría decir, ensayo una categorización, que es totalmente incompleta. Pero digo, en el campo de la educación popular en este momento hay organizaciones populares que son sociales, que son organizaciones, movimientos sociales de larga data, que vienen desde los años 90 peleando en relación con la tierra, el trabajo, temáticas de género, es decir, una serie de temáticas fuertes. Algunas de estas organizaciones tienen mucha densidad institucional. ¿Qué quiero decir? Son organizaciones que tienen un gran recorrido y tienen una organización, una forma de organización bastante sólida, consolidada, aunque haya ido cambiando, bastante consolidada. Se han mantenido en el tiempo, aunque han tenido divisiones, etcétera, pero han podido ir haciendo un recorrido histórico. Después hay otras organizaciones que son organizaciones de base más comunitaria. Algunas son antiguas, jardines de infantes comunitarios, que existen a veces hasta desde los 70, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires, otros son más nuevos, pero que están vinculados más a algún tipo de institución, algún tipo de propuesta institucional en la cual trabajan esas prácticas de educación popular. Después hay otras organizaciones que podríamos decir sectoriales, también son organizaciones sociales. Los sindicatos, a ver, SUTEBA hace educación popular, por poner un ejemplo, ¿no? Los sindicatos, SADOC también dice que hace educación popular. Fundaciones, algunas surgidas en los años 90, vamos a ver en qué condiciones. ¿Qué otras organizaciones? Y las iglesias hacen educación popular. Por ejemplo, Fe y Alegría, un movimiento continental confesional de educación popular que existe desde el año 55 y que genera como escuelas que certifican a nivel primario y secundario inspiradas en los principios freirianos y de la educación popular.
Y después hay otro tipo de organizaciones de educación popular, que son organizaciones sociales, surgidas allá por los años 80. Surgidas allá por los años 80, que en aquel momento nosotros llamábamos organizaciones de promoción y desarrollo, para distinguirlas de las que decíamos que eran organizaciones de asistencia, que era como asistencia era down, promoción y desarrollo era up, ¿no es cierto? Promoción y desarrollo era el trabajo con sectores populares inspirados en estos principios de la educación popular, pensando en la dimensión política de la educación popular. El caso, en otro sentido, las prácticas educativas con sectores populares de corte más asistencial tenían que ver, sí, con planes más asistenciales, con comedores, con roperos, pero en donde no importa si es un comedor o un ropero, lo que se limitaba justamente a la provisión de algunos insumos para paliar la pobreza, o para aliviar la pobreza, pero en donde el otro no era un protagonista, era un pobre que recibía algún objeto, ¿no? Algún objeto o participaba de alguna práctica. Bueno, la educación popular fue como, bueno, y además hay, organizaciones sociales de todos esos tipos, pero además organizaciones gubernamentales. La educación popular desde los años 80 y desde antes, desde la época de Freire. Piensen que Freire a fines de los 60 intentó plantear una campaña de alfabetización masiva en Brasil, en Recife, en el noroeste brasileño, que porque hubo un golpe y una dictadura militar en Brasil, se abortó como tal, como política gubernamental. Bueno, Freire se exilió, etcétera, etcétera. Ahora, la educación popular también cabe en el ámbito gubernamental. Hay toda una discusión sobre eso, ¿no? Algunos dirían que sí, otros dirían que no. Yo lo que digo es que hay actores gubernamentales, políticas públicas, como el FINES, el Encuentro, la campaña de alfabetización de la época de Cámpora, no sé si algunos se acuerdan, que ahora cumple 40 años, entonces por ahí leyeron algo porque hay una celebración sobre eso, una campaña de alfabetización inspirada en Freire. Instituciones de formación docente que hacen educación popular, que se plantean que ellos mismos en sus prácticas educativas son prácticas de educación popular, ¿no? Las universidades que hacen extensión, las universidades son instituciones gubernamentales, estatales, digamos, tienen prácticas de extensión y algunas de esas están referenciadas en la educación popular. Es decir, veamos que hay un abanico enorme, no solo los bachilleratos populares o los jardines comunitarios o esas prácticas que más conocemos, que son las que en la última década han sido más visibles. Hay una serie de prácticas en los barrios, en las iglesias, en los sindicatos, en las políticas públicas, que se dicen prácticas de educación popular, ¿sí? Y hay discusiones acerca de cuáles son sus características y cómo potenciarlas como prácticas de educación popular. Hay una tercera cuestión que también se debate en la educación popular. Bueno, un tema es el tema de la variedad de organizaciones, ¿no? La educación popular es una producción sociohistórica, dijimos, en relación con acontecimientos del momento, de la coyuntura política, económica, educativa, de los debates en las ciencias sociales. La desarrolla una multiplicidad muy diversa de actores y esos actores construyen significado, dicen que la educación popular es A, B o C, de acuerdo con su propio saber y entender y con sus prácticas y cómo las revisan. Y además hay debates típicos de la educación popular. Vieron que en todos los campos hay como temas que se debaten constantemente, ¿no? Que no hay, termina de no haber acuerdo y cada década se vuelve a debatir. En la educación popular una cuestión muy importante que siempre se debatió en los 60 y en los 70, se debatió en los 80, vuelve a debatirse en los 90 y se debate actualmente, es la pregunta acerca de quién es el sujeto de la educación popular. Cuando decimos quién es el sujeto de la educación popular, podemos decirlo en dos sentidos. Un sentido es quiénes son los participantes, ¿no? ¿Quiénes participan en el proceso de educación popular? Bueno, todos estos que estuvimos nombrando, ¿no? Ahora, hay otra pregunta que tiene que ver sería como una pregunta del tipo, ¿quiénes son los sectores populares? ¿Quién es el sujeto social? Y cuando digo el sujeto pueden ser muchos sectores, pero el sujeto social que tiene potencial como para construir una transformación importante de la sociedad, hacia una sociedad más justa.
pregunta tiene respecto de quién es el sujeto con el cual vale la pena en un sentido de que es políticamente potente trabajar en procesos de educación popular. Esa pregunta tiene en cada década una respuesta distinta. O por lo menos en los 3 periodos que yo quiero presentar aquí tiene 3 respuestas totalmente distintas. Y es una pregunta fundamental. No es lo mismo para los procesos de educación popular pensados en términos de transformación social, trabajar en un territorio, en una práctica muy acotada, micro, que trabajar por ahí en ese mismo territorio, en esa misma práctica, pero articulada con otros colectivos y con otros sujetos sociales y políticos. No es lo mismo. En la educación popular no da lo mismo. Puede ser que en la pedagogía sí. Ahora, para la perspectiva de la educación popular no da lo mismo, porque el objeto principal de la educación popular es generar poder desde los procesos pedagógicos. Constituir sujetos políticos, decíamos. Es decir, sujetos sociales que se conciban como que están inmersos en relaciones de poder social. Porque son mujeres y hay relaciones de género, porque son hijos o padres y hay relaciones intergeneracionales, porque pertenecen a un sector social subalterno o un sector social de mayores ingresos y hay relaciones de poder en relación con la propiedad, por ejemplo, porque son alumnos y hay relaciones de poder en el vínculo pedagógico. Es decir, la posibilidad de, a través de los procesos pedagógicos educativos, trabajar sobre esta dimensión de poder. Eso es importantísimo en la educación popular y por eso no da lo mismo trabajar con unos sujetos o con otros. En distintos momentos de la historia, algunos sujetos se manifestaron para la lectura de los educadores populares y de las ciencias sociales del momento como más potentes para producir un cambio social. Vayamos a hacer una especie... Bueno, hay otro tema también muy interesante y que es un hallazgo de esta época. Nosotros, cuando periodizamos la educación popular, cuando decimos, bueno, ¿cuándo empieza? ¿Qué periodo podríamos demarcar? Una periodización es una arbitrariedad, es un invento, ¿cierto? Uno puede decir, comienza acá y termina acá, ¿no? Lo podría decir, comienza acá y termina acá. O sea, es una arbitrariedad, es una construcción. No es que hay un principio de la educación popular. En la historia no sé si hay un principio de algo, un origen, pero sí hay una primera etapa que nosotros en educación popular la llamamos como etapa en la cual se constituye, la primera etapa de constitución de la educación popular, o del discurso fundacional, dicen algunos, ¿no? De las primeras fundamentaciones de la educación popular. Esa etapa abarca, para ponerle así como unos hitos, desde la Revolución Cubana, en 1959, hasta la Revolución Sandinista, en 1979. ¿Sí? 2 revoluciones, no es casual, 2 revoluciones sociales, ¿no? No es casual, una de distintos signos, no vamos a entrar igual en eso. ¿Qué pasó en esas décadas? ¿Qué pasó en la educación popular en esas décadas? Es difícil contestar esa pregunta sin responder qué pasó significativo para la educación popular, pero en otros ámbitos en esas décadas. ¿Qué procesos históricos de ese momento condujeron a la forma original de la educación popular? Esos primeros debates, esas primeras propuestas de trabajo, ¿no? Esos primeros procesos, esas primeras discusiones. Bueno, fundamentalmente, a ver, en América vamos a hacerlo como, vamos a simplificar, porque tenemos, ¿a qué hora vamos a terminar, Roberto? A las 8, ¿no? ¿Sí? No, antes de las 8, a las 8 cerramos el diálogo. Bien, entonces vamos a cortar un poquito. ¿Qué pasa en esas 2 décadas? Décadas del 60 y del 70. Es re importante porque fíjense que muchos coinciden en que muchas de las cuestiones que ahora se están discutiendo en la educación popular vienen de aquella época. Son revisitaciones, son resignificaciones de aquellas discusiones. Incluso la lectura de Freire, una lectura más apasionada de Freire, que se da a partir de fines de los 90 y comienzo de los 2000 en la Argentina, en el marco de las organizaciones sociales, recupera algunas de esas viejas discusiones, ¿no? De los años 60 y 70, que hay que ver cuán saldadas estaban.
digamos, para no abrir mucho el círculo, la educación popular se constituye en esas décadas discutiendo básicamente con tres propuestas teóricas de las ciencias sociales y de las ciencias humanas, ¿no? Y de las prácticas populares, ¿no? Una de ellas es la teología de la liberación. La teología de la liberación tiene una presencia muy fuerte en América Latina en lo que son las prácticas de los educadores populares, ¿no? En lo que son las prácticas de los educadores populares. Recuerden que en el año 65 termina el Concilio Vaticano II, me voy a referir muy brevemente a esto, porque vamos a ver qué cuestiones en común hay, ¿no? Y cómo se emparenta la educación popular, incluso tal como la conocemos hoy, digamos, si uno pegara ese salto. En el año 65 termina el Concilio Vaticano II de la Iglesia Católica en Roma. El concilio anterior había sido el Concilio de Trento, ¿no? El de la Inquisición, el de la misa en latín, etc. En el año 65 recién la misa deja de darse en latín. No hace tanto. Bueno, para mí no hace tanto, para ustedes es un medio siglo, ¿no? Pero bueno, yo ya había nacido, desgraciadamente. En el año 68 los obispos latinoamericanos toman lo que el Concilio Vaticano II les permite como discusión y se reúnen en un lugar en el norte que se llama en Medellín. Entonces elaboran un documento, el documento de Medellín. El documento de Medellín, que escriben los obispos, es un documento que trae a colación, que habla permanentemente de la injusticia social, de la pobreza como un escándalo y como un pecado en las categorías religiosas, ¿no? Como un escándalo y como un pecado, de la necesidad de la concientización. Fíjense, esto también es interesante, ¿no? Como por ir un poco a las fuentes, ¿no? Aparte de lo que uno dice, decir, bueno, a ver, leamos a los actores, cuando uno hace historia, leamos a los actores del momento. ¿Qué decían? A ver, ¿qué decían los obispos? Imagínense los obispos, el episcopado latinoamericano, ¿qué decía en 1968 sobre la situación social? Bueno, decía esto en el documento de Medellín. Decía, el episcopado latinoamericano no puede quedar indiferente ante las tremendas injusticias sociales existentes en América Latina, que mantienen a la mayoría de nuestros pueblos en una dolorosa pobreza cercana, en muchos casos, a la inhumana miseria. Un sordo clamor brota de millones de hombres, pidiendo a sus pastores una liberación. Fíjense las palabras, ¿no? A sus pastores una liberación que no les llega de ninguna parte. Nuestra reflexión sobre este panorama nos conduce a proponer una visión de la educación. Ahora van a hablar de la educación, ¿no? Los obispos. Una visión de la educación más conforme con el desarrollo integral que propugnamos para nuestro continente. La llamaríamos, dicen, educación liberadora. O sea, estaban leyendo a Freire, pero Freire todavía no escribía demasiado. Bueno, pero los obispos brasileños, Freire trabajaba con ellos. Entonces ahí había una capilaridad, había una vinculación. No estaba publicada en la pedagogía del oprimido, en el 68, ninguna de las publicaciones más importantes, empezando a partir de la educación como práctica de la libertad de Freire. Sin embargo, esto ya se discutía en el año 68. La llamaríamos educación liberadora, esto es, la que convierte al educando en sujeto de su propio desarrollo. La palabra desarrollo entra todo el tiempo, porque también era una de las cuestiones que se discutía. La educación es efectivamente el medio clave para liberar a los pueblos de toda servidumbre y para hacerlos ascender de condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas. La tarea de educación de estos hermanos nuestros, sigue diciendo Medellín, no consiste propiamente, fíjense, en incorporarlos a las estructuras culturales que existen en torno a ellos. Inclusión no, dicen ellos. En ese momento se llamaba integración. Integración no, hay que hacer otra cosa. No se trata de integrar a los sujetos populares para que asistan a esas escuelas o para participar en esos procesos culturales que los desprecian, ¿no? Ellos dicen, no consiste propiamente en incorporarlos a las estructuras culturales que existen en torno de ellos y que pueden ser también opresoras, fíjense el término, sino en algo mucho más profundo. Consiste en capacitarlos para que ellos mismos, como autores de su propio progreso,
desarrollen de una manera creativa y original un mundo cultural acorde con su propia riqueza y que sea fruto de sus propios esfuerzos. Especialmente en el caso de los indígenas, se debe respetar los valores propios de su cultura sin excluir el diálogo creador con otras culturas. Este es un documento del año 68. Digo, los educadores de base en América Latina, educadores populares de base, la mayoría, muchos de ellos, leían los documentos de Medellín y leían estos cuestionamientos, el cuestionamiento a la pobreza como un escándalo, el cuestionamiento, por ejemplo, a llegan hasta nosotros las quejas de que la jerarquía, el clero, es decir, los curas y los obispos, son ricos y aliados de los ricos. La crítica de que son cómplices de la dominación. Bueno, estas discusiones, los curas obreros, los curas campesinos, los curas revolucionarios, este es el clima en el cual se constituye en las décadas del 60 y 70 la educación popular latinoamericana, ese discurso fundacional. Otra discusión que teníamos en esos momentos, otra teoría, entonces, teología de la liberación por un lado, la teología de la liberación que todavía está presente en muchas prácticas de educación popular, las que son confesionales, me refiero. Teoría de la dependencia, otra de las discusiones que existían en ese momento. ¿Por qué? Era un momento, los años 60 y 70, en los cuales había guerrillas, movimientos de liberación nacional, es decir, muchas luchas sociales que cuestionaban justamente el carácter injusto de la sociedad y que cuestionaban en América Latina a los países centrales, a Estados Unidos, a los imperios, lo que se llamaba el imperio. Entonces, se consideraba que no es que los países latinoamericanos éramos subdesarrollados porque, como decía otra teoría, éramos sociedades tradicionales, con valores antiguos, con valores atrasados, sociedades que atrasaban. No, éramos países periféricos subdesarrollados porque el sistema capitalista mundial, para que haya países centrales desarrollados, requiere que haya otros países subdesarrollados, a los cuales se los expolia, se decía, a los cuales se les extrae sus materias primas, los minerales, los metales, el petróleo, las plantaciones, los bosques, ¿no? la agricultura, etcétera, para que otros países se enriquezcan. Y la mano de obra de los países latinoamericanos es, decían ellos, no solo explotada, como decía el pensamiento marxista de la época, sino súper explotada. Una categoría de máxima explotación. Trabajadores informales, sin derechos sociales. En los países centrales había proletarios, obreros, industriales, con relaciones de empleo formal, que eran explotados. Aquí había ni siquiera proletarios. Había en América Latina un pequeño proletariado industrial, si no toma todos los trabajadores, y después muchos otros trabajadores. Mineros, que tenían otra forma de vínculo laboral, ¿no? Mineros, hacheros, campesinos de todo tipo, trabajadores informales, etc. Entonces, esta es otra de las discusiones. En América Latina la educación popular es básicamente anticolonial, antiimperial, a favor justamente de lo que se llamaba en ese momento lo nacional y popular. Era educación popular, pero en los años 60 y 70 a favor del desarrollo de las propias naciones. Esto tiene que ver también con que, por ejemplo, en los años 60 se producen las guerras anticoloniales en el África, ¿no? Y en el Asia. Entonces está el famoso proceso de Argelia, a donde también trabajó Freire, y que es teorizado por un sociólogo muy interesante que escribió un libro que se llama Los condenados de la tierra en los años 70, ¿no? Que Freire leyó y cita en la pedagogía del oprimido. Esta idea de que hay algunas naciones que son colonias de otras naciones centrales y que por lo tanto es necesario habilitar procesos de ruptura, de liberación de ese yugo colonial para que estos países puedan efectivamente crecer y desarrollarse. Que no es cierto, como decía el pensamiento más desarrollista, que no es cierto, discute la teoría de la dependencia, que todos los países van a terminar siendo desarrollados, lo único que tienen que hacer es ir evolucionando. No, algunos países siempre van a ser periféricos subdesarrollados mientras existe esta división internacional del trabajo que propone el sistema capitalista. Bueno, esta es una tremenda discusión, ¿no es cierto? Por ejemplo, tremenda discusión
con los compañeros que eran del Partido Comunista, por ejemplo. Porque algunos decíamos que algunas fuerzas políticas decían que el bloque soviético era un imperialismo, otros decían que no, que el único imperialismo era el norteamericano. Bueno, terribles discusiones sobre esta cuestión entre educadores populares, ¿no? Cuando discutíamos la dimensión política y la lectura política de la realidad. Y hay un tercer cuerpo teórico que tal vez es el que le deja más, el cual hay más rastro en la educación popular y sobre todo en sus metodologías, que es la investigación-acción participativa. En los años 70, un sociólogo, creo que era sociólogo, Orlando Falsborda, escribe un libro que se llama Causa Popular, Ciencia Popular, en donde en realidad él cuestiona el paradigma clásico de investigación propio de la academia, de la universidad, ¿no? Y él dice que es posible generar un conocimiento total, lo llama él, aunando el trabajo de los académicos comprometidos con los sectores populares, que pongan su saber académico al servicio de los sectores populares, en un diálogo con los saberes de los propios sectores populares. ¿No? Voy a leer una parte porque también me parece como interesante ver qué decía Orlando Falsborda sobre esto. Él dice, porque además acá había un tema, entre los años, la década del 60 y sobre todo la década del 60, con el avance del comunismo, ¿no? Y el temor a la expansión del comunismo en América Latina, el gobierno norteamericano y sus agencias deciden promover el desarrollo. Digamos que una manera de frenar el avance del comunismo era que las sociedades latinoamericanas se desarrollaran. Esta idea, dejaran de ser sociedades atrasadas y sus democracias se fortalecieran a imagen de las democracias de los países centrales, principalmente de la democracia norteamericana, que se presentaban como democracias estables, donde había división de poderes, no había populismo, ¿no? Esta crítica de la ciencia política a los regímenes denominados populistas, que no serían verdaderas democracias. Entonces, el gobierno norteamericano y sus agencias generaron algo que se llamó la Alianza para el Progreso. Fue una campaña que se hizo en América Latina entre el año 61 y el año 70, en la cual vinieron a América Latina capitales norteamericanos, europeos no, porque los europeos en ese momento todavía no se habían recompuesto después de la Guerra Mundial, pero capitales norteamericanos, voluntarios para la paz se denominaban, que eran algunos jóvenes profesionales norteamericanos, y capitales, dinero para importación y exportación. Todas propuestas pensadas para justamente desarrollar a los países latinoamericanos. La Alianza para el Progreso generó una propuesta metodológica que se llamó Desarrollo para la Comunidad. Desarrollo para la Comunidad era una propuesta en la cual venían a cada barrio médicos, enfermeros, maestros, agrónomos, etc. Y les enseñaban a los sectores populares a trabajar la tierra, a criar a sus hijos. Por ejemplo, una cuestión que se estudió de esa época era tratando de desterrar el amamantamiento. El amamantamiento no era una práctica moderna, sino que era una práctica antigua, tradicional. O desterrar algunas tecnologías apropiadas del trabajo de la tierra que utilizaban los pueblos originarios o incluso los campesinos, para suplantarlas por otras formas más modernas, con maquinaria, con pesticidas, etcétera, etcétera. Bueno, la Alianza para el Progreso fue una gran campaña latinoamericana. Hay una película de Octavio Getino, La Hora de los Hornos, que hace una crítica interesante, por si a alguno le interesa verla, está colgada en la web. Bueno, generó un movimiento de profesionales y de militantes sociales en América Latina y en Argentina que venían como con esta cabeza de trabajar para los pobres, de una perspectiva asistencialista, pero se encontraron en el trabajo concreto en los barrios con otros militantes más radicalizados, con un pensamiento más de izquierda, y entraron ahí a producirse discusiones de las cuales muchos de estos militantes, que eran asistentes sociales, que por ahí venían como con una mentalidad más de asistir a los otros, como que pobre la gente había que ayudarla, empezaron a profundizar lecturas sociales más críticas sobre la sociedad, sobre la injusticia, sobre otras formas de trabajo con los sectores populares, etc.
Es decir, a veces vieron que los procesos comienzan de una manera, pero generan un escenario en el cual se habilitan otras cuestiones. Bueno, muchos de los educadores populares de los 60 y de los 70, o algunos de ellos de los 60, fueron, o algunos de los 70, eran ex militantes que por ahí habían participado en algunas actividades voluntarias de trabajo de la Alianza para el Progreso y se habían radicalizado en el marco de ese proceso. ¿Sí? Una cuestión interesante para ver, estábamos por leer, ¿no?, lo que decía Falborda. Falborda hablaba de los externos y los internos. Entonces él decía, en los procesos de investigación popular hay algunos que son académicos que van a investigar a la gente, ¿no? Y después está el pueblo, que es objeto de investigación. Él criticaba este paradigma y decía lo siguiente: ambos, el externo, que es el académico, el investigador social que viene de la universidad, y el interno, ambos, externos o internos, que es el poblador que viene a ser investigado, su cultura, sus hábitos, aportan al proceso de cambio su conocimiento, sus técnicas, sus experiencias. Ambos. Como estos elementos del saber se basan en conformaciones diferentes de clase y de racionalidad, una cartesiana, o sea, la ciencia oficial, que viene con su lógica, racionalidad propia de las ciencias, de la academia, y la otra, experiencial y práctica, la del saber popular, se crea entre ellos una tensión dialéctica cuya problemática solo se resuelve con el compromiso práctico, es decir, en el trabajo conjunto de los sectores populares con los investigadores, en el trabajo, en los procesos políticos de lucha y educativos, ¿sí?, de educación popular. De alguna manera, la década del 70 nos deja diversas discusiones. Una es una discusión sobre si no había en ese momento una idea de pueblo un poco simplista, ¿no? Pensar que el pueblo era como un sujeto homogéneo que necesariamente se iba a liberar, ¿no? Y si no era necesario pensar que el pueblo no era ese sujeto homogéneo, sino que el pueblo era varón y mujer, niño, niña, campesino u obrero, y que había otras marcas de identidad distintas a tener en cuenta en la construcción de los procesos educativos. La década del 80 es una década muy particular para la educación popular. Es la década en la cual se producen los procesos de transición a la democracia, ¿no? Entonces, suceden dos cuestiones muy importantes. Por un lado, muchos de los exiliados de la dictadura que venían resistiendo, algunos se habían ido de Nicaragua, vuelven a los países latinoamericanos a medida que van cayendo los procesos dictatoriales. No me refiero a Argentina, nada más, me refiero a Brasil, Uruguay, Chile a fines de los 80. Bueno, van volviendo, y el triunfo de la revolución sandinista, que es lo que cerró esta primera etapa, produce algo que en la educación popular lo llamamos algo así como la llegada de la educación popular o de la educación popular al poder. Es decir, por primera vez en un país latinoamericano, los educadores populares ocupan lugares de poder en el gobierno. Ernesto Cardenal, que es el ministro de Educación del gobierno sandinista en la primera época de la revolución nicaragüense, era un educador popular, practicaba la educación popular. Y en América Latina, con la llegada de la democracia, muchos educadores populares que vuelven del exilio, de los exilios internos, que pueden comenzar a hablar y a reconocerse como educadores populares, empiezan a ocupar espacios en los ámbitos gubernamentales, en los ámbitos de política pública. Y acá dos cuestiones, un ejemplo. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en el año 88, y después se repitió en el año 90, se hicieron unos encuentros provinciales de educación popular. Los organizó el sistema educativo, conjuntamente con algunas de estas organizaciones de promoción y desarrollo. En esos encuentros de educación popular participaron los inspectores del sistema educativo, inspectores, docentes, es decir, se pensaron como espacios en donde se pudiera discutir la educación popular al interior de la educación formal. Entonces había personas que trabajaban en comedores comunitarios, en iglesias, ¿no?, con trabajo con jóvenes en los barrios, sentados y discutiendo acerca de la escuela pública y de la educación popular como escuela pública
con los inspectores del sistema educativo, con profesores del sistema educativo. Esto que ahora nosotros podría parecer que es natural, en algún momento comienza a producirse en el marco de la educación popular. Antes la educación popular era básicamente antiescuela. La educación escolar era bancaria, la educación popular era liberadora, problematizadora, etc. Sucedía por fuera de la escuela. En los 80 comienza a discutirse la posibilidad de la educación popular al interior de la escuela y del sistema educativo. Una discusión que nunca más se dejó en la educación popular, que aún hoy se sigue discutiendo y ya está como naturalizado que es posible hacer educación popular al interior del sistema educativo. Y la otra cuestión propia de los 80 es la idea del valor de la democracia. Esta idea de que en los 70 y en los 60 no era tan valorada, ¿no? En los 60 y los 70 se pensaba más bien en una sociedad socialista, en una revolución, en otro tipo de modelos sociales. Con las transiciones, las dictaduras, los padecimientos de las dictaduras y las transiciones a la democracia, comienza a valorizarse la posibilidad del sistema democrático para los educadores populares como un sistema que produce, de alguna manera, en el marco del cual se puede producir poder popular. Y el otro tema es que cuando caen las dictaduras en América Latina y vuelven las democracias, los países de Europa, sobre todo, colocan en las organizaciones de educación popular latinoamericana bastante dinero para que desarrollen sus proyectos. De esta manera, en los años 80 lo que se produce es como una institucionalización de la educación popular. Surgen un montón de instituciones, no son todavía los movimientos sociales o esas organizaciones sociales, muchas de organizaciones de promoción y desarrollo, que financian sus proyectos con la cooperación internacional, que es en ese momento, a diferencia de lo que sucede en los 90, pensada como los países socialdemócratas de Europa y Canadá, por ejemplo, de Norteamérica, colaboran solidariamente, los estados de bienestar europeos y del norte de América colaboran solidariamente con la vuelta a la democracia de los países del tercer mundo. La idea de la cooperación internacional desde una perspectiva solidaria. ¿Sí? Bueno, la década del 80 ya sabemos que termina con una serie de acontecimientos que para la educación popular y para las sociedades en general son muy fuertes. La revolución sandinista es derrotada de la peor manera. Imagínense que después de 10 años de régimen sandinista en Nicaragua gana la presidencia en elecciones libres Violeta Chamorro, que era la hija del dictador, al cual la revolución había derrotado, y además esa revolución cae con muchas críticas, de muchos procesos que el propio pueblo critica, de burocratización, corrupción, etcétera, etcétera. Cae el muro de Berlín, se disuelve la Unión Soviética, es decir, la idea de una utopía socialista como una alternativa al modelo capitalista se resquebraja, se empieza a instalar culturalmente una idea de que la historia terminó, de que lo que hay es lo que hay, el sistema capitalista es un sistema eterno, no hay alternativa, el socialismo real fracasó. Para la identidad y para el pensamiento de la educación popular latinoamericana eso es muy fuerte, pero además lo que sucede a partir de los 90, de la mano del neoliberalismo y de las políticas focalizadas y todo esto que ustedes ya deben haber discutido en otras charlas, es que se fortalecen nuevos actores sociales. Algunos son antiguos actores sociales, por ejemplo, el movimiento feminista. El movimiento feminista es un movimiento de los 60, no es nuevo, no es de los 90. Solo que la educación popular en los 60 no lo reconocía, porque la identidad de género no era valorada como tal, como una identidad valiosa, con potencial revolucionario, ¿no? Entonces no era tenido en cuenta. Bueno, aparecen en la educación popular nuevos sujetos que vienen desarrollando, que vienen como discutiendo algunas prácticas que eran las formas de trabajo dominantes de décadas anteriores. Sujetos que piensan que las organizaciones sociales tienen que ser básicamente democráticas, que está bien organizarse, pero que no tiene por qué haber jefes, que puede haber organizaciones asamblearias, que las luchas pueden ser policlasistas, es decir, que no se trata simplemente de convocar una clase social, sino que puede haber momentos en los cuales distintos sectores sociales se articulen para una lucha, esa lucha luego se disuelva y continúe con otra articulación política. La educación popular en los 90 y en el nuevo siglo se transforma.
se transforma y llega a ser tal como la conocemos hoy. En los 90 además comenzamos a leer otros autores. Freire sigue siendo una referencia, siempre fue una referencia para la educación popular, pero empezamos a leer a Gramsci, a valorar la cuestión cultural, a entender justamente esto que decía antes, que la educación tiene que ver no solo con la conciencia, con esta idea de la concientización racional, sino que tiene que ver con poder leer el mundo y problematizarlo también desde otras lecturas, desde la lectura corporal, de los afectos, de otros lenguajes culturales, que eso nos permite comunicarnos y articularnos entre nosotros, aparte de la cuestión racional de la teoría, ¿no? Que hay otras maneras de construir conocimiento. Bueno, y así se va generando como unos nuevos movimientos de la educación popular que llega a tener la conformación que ustedes me conocen actualmente. Y bueno, si quieren seguimos charlando, pero yo no quiero como abundar demasiado en mis palabras, porque por ahí hay como otras cosas para charlar que está bueno.